Solo queridos reginistas, en el día de hoy tenemos nuevamente a una persona dentro de la saurología que lleva mucho tiempo con nosotros para ser entrevistado. Pero primero quiero saludar a una persona que me va a ayudar con la entrevista en el día de hoy. Se está inaugurando en este día y es a Franci. Solebú Franci. Solebú maestra, Solebú Solebú maestro. Franci. Gracias por la invitación. Bueno, y con nosotros está el maestro Marlimen. Él está recientemente consagrado de maestro, ¿verdad? Sí, señora, en el último congreso. Bueno, Solebú, bien pueda saludar a la gente. Queridos amigos, y gracias maestra por la invitación, gracias a todos, gracias Franci. Para mí es un placer muy agradable poder contar con todos ustedes en el día de hoy, que nos escuchen en esta entrevista que muy gentilmente la maestra me ha invitado en el día de hoy. Bueno, yo no sé cuánto nos iremos a demorar en esta entrevista porque él es una de esas personas que lleva bastante tiempo. Cuénteme cuánto hace que usted se ingresó en la saurología. Yo comencé desde muy niño. Mi madre escuchaba la maestra Regina Pons por Radio Continental en la ciudad de Bogotá, y ella nos invitaba a los cursos que hacían el Jorge Eliezer Gaitán. Ahí fue cuando mi mamá me gastaba la boletica y yo iba y la acompañaba. Y de ahí ya fue cuando la maestra tenía una sede acá por Chapinero, pero realmente no la recuerdo porque yo estaba muy pequeño. Recuerdo que mi mamá me llevaba y que usted corría por todas partes. regularmente sí, los niños hacemos eso. Eso es lo ¿no? que hace, sí. Claro que yo estaba más o menos por los 12, 13 años. Ah, no, ya, sí, sí, ya pero más. igual uno sigue, en esa época había mucha como inocencia, no es como hoy en día que los pelados a los 3 años ya se las saben todas. Ah, bueno. Bueno, y entonces, ¿qué recuerda usted de la sede de Chapinero, por ejemplo? Yo no recuerdo mucho, maestra, porque era un lugar como muy pequeño y muy saturado con muchísima gente. Cuando llegaba la madre, pues lógico, eso era calor por todo lado, y pues ella hacía los rituales. En esa época se hacía mucho el rito de las vocales, que era el rito principal. Sí. Y los mensajes eran ¿Y qué hacían allá? ¿Qué más hacían? ¿Solamente rituales? ¿Ella salía, hablaba con la gente o atendía personalmente? ¿Cómo era esa época? Ella atendía a los grupos, es decir, lo mismo que hace ahora, porque ella siempre, desde esa época, siempre generó como esa idea de que ella no va a atender a una persona en sí. Ella atendía, pues le hablaba a todas las personas y comenzaba a hablar del aseo en los hogares, cómo empezar a progresar, porque en esa época era muy tenaz la vida para los colombianos. Yo recuerdo que era muy tenaz, sí. Muy difícil. Bueno, y después de Chapinero, entonces, ¿qué otros recuerdos tiene usted? ¿Dónde estuvo? ¿A usted de pronto le tocó, por ejemplo, ir a la Media Torta, a la catedral? Fuimos a la Media Torta, ¿sí? Pero primero de eso la madre nos dijo: yo voy a tratar de conseguir un lugar donde ustedes se sientan muy bien, un lugar para nosotros, porque es que cada vez que yo hago algún evento me toca pagar los teatros, claro, sí. Y ese dinero que estamos pagando en los teatros, pues mejor buscamos un lugar donde podamos estar todos bien. Y creo que iniciaron la compra de lo que hoy conocemos como la bodega de la calle 13. Para la época de la Media Torta, nosotros sí fuimos, yo fui. Y pues lógico, un pelado, yo me escapaba. Mi mamá lo que hizo fue recuerdo que llevaba un ramo de eucalipto. Ah, ya, sí. Porque la madre había enseñado en esa época que el eucalipto entonces ella decía que para que le quedara magnetizado, y con eso era que hacía el aseo en la casa. Fue la primera vez que hablaron del eucalipto para hacer el aseo en la casa. Sí. Y la madre, ella había programado eso se llamaba la caminata internacional, algo así, no recuerdo muy bien. Sí. Caso es que llegamos a la Media Torta, que yo no la conocía. Yo no la conozco todavía, nunca he estado allá. Yo la conocí por ella. Y en esa época no era como hoy en día, que hay mucho cemento por lado y lado y vías. En esa época era tierrero, era un tierrero bravo, y arrancó por todas las montañas de acá y salió allá a la Media Torta. Sí. Y antes de llegar a la Media Torta, pues la gente se metía por entre los árboles, para tratar de ubicarse como en un lugar donde pudieran divisar y ver a Mamá Regina.
yo logré subirme en un árbol. Sí. Desde allá divisaba, desde allá divisaba lo que ella hacía abajo. Cuando ella llegó fue una locura, porque llegó con Papá Lisquita, llegó con Johanna, Sí. y estaba recordando que ella ahora está haciendo este ritual así, y en esa época nos hizo colocar las manos así. Sí. Esto mucha gente cree que es nuevo, pero en esa época ella nos hizo colocar las manos así Sí. para traer la fuerza magnética para nuestra propia superación, decía ella. Ujú. En esa época no hablaba mucho del gobierno, sino hablaba de superación personal, del amor que le tenían, de cómo las gentes tenían que comenzar a trabajar en su superación espiritual y personal. Ah, qué bien, sí. Lo de la catedral, Sí. eso yo supe, es decir, lo anunció por radio, porque yo no Sí. alcancé a ir en esos días a la sede donde ella estaba, porque todavía estaba en Chapinero. Ah, sí. Y que sí, que nos vamos para la catedral. Ujú. Nosotros llegamos como a las 10, no me acuerdo, pero fue en la mañana. Y cuando llegamos ya no se podía entrar, porque había mucha gente concentrada. Y las paredes de mármol, esas paredes ya estaban húmedas del humor y del sudor de las personas. Sí. Entre más llegaban, la gente apretaba más y más y más y más y apretaban Sí. para poder entrar. Salió el señor que hizo la misa en homenaje al cumpleaños de la madre, y luego pues todo el mundo se volvió, ¿no? Querían tocarla, agarrarla. Ay, sí. Entonces el señor... ¿El señor o el padre? Bueno, el padre que estaba ahí, Sí. dicen que era un obispo, no sé. Ah, no sabe si, él no Sí. se acuerda. Ah, Sí. pero usted no estuvo allá. Sí, claro, Ah, ok, pero sí. es que en esa época yo, pues lógico, uno iba por la algarabía, por ver a la madre Regina. Pero Y a las mí lo que muchachitas bonitas que estaban Perdón. por ahí cerca. Perdóneme, pero lo que a mí Sí. menos me interesaba en ese momento era el nombre del... Supe después que le decían Monseñor Landines, Ah, ya. pero eso fue a posterior, es decir, yo estoy tratando de pegarme a la experiencia en el momento A la en que suya, la sí, viví. sí, sí. Y entonces, pues lógico, uno niño y terminaba por allá súper apretado. Se terminó la misa y a ella le pidieron que si podía subir para que se dirigiera a la gente, Ujú. pero subieron con Papá Lisquita y ella a lo último se quedó allá, o sea, se quedó ella y él se hizo a un ladito. Por eso es que no aparece en la fotografía, pero él sí estaba ahí. Sí. Y la madre pues le agradeció a todo el mundo por ese... cuando ya la madre se despide y todo, la gente no se quería ir, sino que al contrario querían entrar. Ay, en serio. Querían sí. entrar y todo el mundo tratando de... Yo no pequeño, pues era... Claro. Ahí sí fue cuando uno de verdad sintió que estaba como en un lugar Asfixiándose. equivocado. Usted mandó el mensaje para crecer rápido, para que no lo fueran. Yo en esa época no mandaba mensajes porque no lo había asimilado de esa manera. Pero en esa época fue mucho lo que entró, mucha gente que entró a la catedral. Sí. Después, ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica a raíz de ese evento? Pues imagínense, al otro día empezaron a salir los diarios, en los diarios estaba, en esa época estaba el Bogotano, el Vespertino, el Tiempo, el Espectador, y la mayoría, el que más divulgó feo fue el Bogotano, Sí. porque esa era una señora que se llamaba Consuelo de Montejo. Ah, ya. No sé si ella viva todavía, pero ella era la... Y bruja en la catedral, dije, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Sacó un Sí, titular, yo estudié allá. sí, pero yo decía, pero ¿por qué bruja? Y entonces me aterré porque pues por mis orígenes y por lo que yo practicaba Claro. en ese momento iba mucho a la iglesia, y el sacerdote decía, porque es como los que persiguen a esa bruja. Uy, hablaban de las cosas más tenaces Sí. que uno se puede Se imaginar. expresaba muy mal. Y le hacía a uno miedo. Claro. Uno niño, pues uno siente miedo de lo que están ellos diciendo. Casi todas las personas cuando van llegando, llegan de niños y van llegando a la pubertad, entonces ya se alejan un tiempo. ¿A usted le sucedió lo mismo o no? No. No, fue Al todo lo contrario. Ah, bueno, Al cuénteme, contrario, ¿cómo para mí fue fue eso? maravilloso cuando la madre ya anunció que había comprado el centro de la calle 13 Claro, Ah, ya qué tenía bien. los y sitios. nos invitó a conocerlo, Sí. conocer la calle 13. Entonces yo fui allá, pero para mí fue algo maravilloso porque antes de conocer el centro,
ocurre lo siguiente, desde muy niño yo siempre tenía como una experiencia que mi hogar no era mi hogar, Sí. que mis padres no eran mis padres, Ah, sí, ok. que yo la Que usted verdad, ha recogido. yo sí algo así, que estaba como en el lugar que no era el mío. Sí. Sí. Mire maestra, yo en las noches en mi cuarto era una ventana pequeña, mire, créame que yo me levantaba a mirar por esa ventana la llegada de las personas que venían por mí. Ay, ok. Estaba esperando de pronto a los extraterrestres. No sé, ¿veía? mire, sí, pero en Sí. esa época que extraterrestres, uno Sí, no, claro, pero sí. yo sabía que algo había, que a mí me tenía que entregar algo, me tenía que llenar de algo, y era increíble. Entonces, yo me empecé a soñar, empecé a soñar con la madre. Y yo la veía a ella que venía por un prado, estábamos en una playa, y había un prado cortado césped perfecto, Sí. y la arena, el mar, y ella venía corriendo, imagínense, venía corriendo con esa túnica roja que le dieron ahora de España, Ah, sí. y así tal cual, entonces el viento la movía, y ella venía y me abrazaba así, y Sí. yo me abrazaba a ella y me despertaba llorando. Uy, no fue. Sí. Es una cosa muy difícil para que las personas lo Lo entiendan. entiendo. Pero solo el que lo vive es el que lo siente y el Exacto, que le claro. duele. Sí. Cuando la madre inauguró la sede de allá de la 68, pues tocó armar un escenario en madera. Eso No, estaba ese el escenario que tenemos señora, ahora, eso sí. no, tocó Sí. armar un escenario en madera, forrarlo en tela. Eso fue muy Y bonito. tengo entendido que ni siquiera había piso. No, señora. Sí, exacto. Eso O era sea, cemento. era puro cemento. Cemento. Pero por el cemento tenía como unas dilataciones y por esas dilataciones salía agua. Sí. Ah, O sea, estaba Salía húmedo. agua. sí. Entonces usted entraba al centro y lo encontraba inundado. Ah, Y había Sí. unas lámparas colgando, del techo colgaban más o menos, dejaban una altura como de 2 metros, metro y 2 metros yo le pongo para que daban luz. sí. Todo eso lo tuvieron que quitar para adecuar para la gente que llegara. Se adecuó todo eso y en una bajada la maestra llegó y se quedó pues mirando y me dijo: yo espero, mi amor, que usted no haga nada de lo que está pensando, sino que mire a ver cómo se supera usted, porque es una persona que tiene que superarse mucho. Y bueno, me empezó a decir cosas. O sea, de tan raro, pero tan pronto yo la vi así en la semblanza que yo estaba, yo mismo la reconocí pues mucho más, la fuerza fue Sí. mucho más grande, no eran cosas que uno se imaginara, sino que como que le llega esa empatía especial, Sí. esa empatía Sí. especial, y como que es un ser querido que estaba lejos, pero que como que ya llegó. Al fin llegó el que usted estaba esperando, Sí, y señora. era ella. Bueno, como usted estaba joven en esa época, cuénteme, en esa época había grupitos de jóvenes como hemos tenido los Jumecos, los Rebelis. ¿En esa época también había grupos de jóvenes? Sí, señora. Bueno, ¿cómo funcionaban en esa época? ¿Tenían otro nombre distinto? O? Sí, nosotros nos organizamos como la Juventud Reginista. Ok. La madre nos dio la idea de, bueno, ustedes, pues todos los jóvenes saben, yo quiero que se organicen y hagan su grupo de Juventud Reginista. Y entonces los chinos, sí, ahí mismo la copiamos y armamos un grupo grande. ¿Y qué hacían? Nosotros así, en esa época se inauguraron, la madre ya había incursionado en la política, porque Sí. ya vamos en un punto pues más avanzado Sí. de la inauguración del centro, y nos íbamos a las casas reginistas a hacer fiestas. Ah, ¿Y cómo sí, eran sí. esas fiestas? Excelentes, eran Ay. fiestas muy chéveres. A bailar, porque Yo me imagino. a bailar, a pasarla muy bonito, porque los muchachos era gente bonita, Sí. era Sana. gente sin vicios, era Ujú. gente que le gustaba la música, Ujú. era gente que le gustaba compartir con los amigos, y nos sentíamos muy bien porque como que había una comunión pues, de ideas y de procederes, y fue muy bonito. Y de todos esos jóvenes, ¿cuáles hay en este momento todavía? Ay, qué tristeza, pero el único que tengo así amigo de esa época, Germán Tello. Ah, bueno, listo. Ok. No más que recuerde así de ese grupo, Germán Tello. Ah, bueno. Pero porque se han alejado, porque ya no están con nosotros, ¿por qué? Muchos porque de pronto, por ejemplo,
algunos se fueron en busca de grupos religiosos. Ok. Porque no sé por qué razón había gente religiosa detrás de nosotros. Porque no, muchas veces no era que nosotros los fuéramos a buscar, Ellos sino venían. que la gente como que veía el liderazgo Sí. de los muchachos y venían a hablarles, a convencerlos, a decirles que conmigo lo hicieron varias veces. Pero es que tú qué haces ahí, mira que esa señora no está haciendo esto. Se conquistándose los jóvenes para que se fueran para... La mayoría Sí. se tuvieron que ir. Otros, pues desafortunadamente ya se les acabaron las vacaciones y sí, eso pasó realmente que el grupo se fue distorsionando de esa manera porque pues ya la gente, otros viajaron al exterior. Entonces, Sí. Ali Sáenz también, la maestra Marza. La maestra Marza. Es que también callejeaba. Bueno, con mi ella tiraba un esposa. paso en los valles. Sí. Mi esposa. Bueno, Mi ¿cómo esposa. conoció a su esposa? Mi esposa la conocí dentro del grupo de los jóvenes. De los jóvenes, Sí. qué Empezando bueno. que a mí no me caía nada bien. No, ok. Y entonces, Sí. ¿cómo la conquistó? Yo no sé, fue algo muy bonito, o sea, nosotros nos admirábamos, pero no nos caíamos pues como para tener así un tipo de relación, ya. Y en esa época estábamos con José del Carmen, Germán, Gloria Rodríguez, Jorge Santa, una cantidad de gente que ya salieron de, Sí. pues, por lo mismo que estábamos comentando anteriormente. Y pues nosotros seguimos ahí, luego llegaron los cursos de la cooperativa, Sí. que unió mucho más a la gente joven y comenzamos a tener una camaradería como muy especial. Sí. Y ya nos comunicamos, yo iba por ejemplo a visitarlo a la casa de ella, pero como amigos. Yo los sábados y los domingos, que así no tenía nada que hacer, tomaba mi bicicleta y me iba hasta la casa de ella. Bueno. Y de pronto un día pues yo sentí que como que ya, como que las cosas estaban cambiando. Sintió Y como que mariposas yo en el mejor iba a corazón. visitar más rápido y más seguido. Y de pronto un día yo le dije a ella que si quería ser mi novia y que tal, y ella me dijo, pues no, mire, es que lo que pasa es que mi papá y mi mamá, y entonces yo no la seguí presionando, sino yo la dejé que ella pues lo fuera solucionando. De pronto un día sí me dijo que sí. Pero usted le volvió a preguntar o ella simplemente se arrimó y dijo, oiga. Yo volví a ya preguntar. volví a Sí. preguntar. Aparte de eso le fui abonando poquito a poco porque le llevaba regalitos, le llevaba cositas. La fue conquistando bueno, con sí, detalles. Sí, yo pues afortunadamente pues tuve una costumbre que fue el ser detallista con las mujeres. Ok. Sobre todo, pues no, inclusive con las mujeres así me interesaran o no me interesaran, pero yo sí tenía amigas, secretarias o las personas que trabajaran conmigo, siempre han tenido un detalle, algo especial. Oye, es que se me olvidó porque venía de afuera. Pero sí, fue algo muy bonito que se fue alimentando con el tiempo. Sí. Y pues ya, por ejemplo, una que descubrió eso a tiempo fue la tía Judith. Sí, sí, ya le ¿Cómo gustaba. así? ¿Cómo así que estás de novio? Sí, estamos de novio. Déjame ver qué tal. Entonces la llamé a ella. Mira, que es que la tía Judith te quiere conocer. Y sí, y ella dijo, no, qué chévere, para que la respeten, ¿verdad? Entonces ya de pronto le propuse matrimonio. Dejamos como un año de estarnos ya como Tratando. sentimos que como que había que dar un espacio grande. Sí. Y duramos como un año. Yo seguí trabajando, ella también en lo suyo, pero yo no dejaba de llamarla. De pronto ya sentí que no, que ya era hora de formalizar porque ya me hacía mucha falta. Entonces yo fui y le propuse matrimonio. Sí. Y ya ella al comienzo se puso a llorar y a decirme que de pronto no, porque pues ella todavía no estaba preparada para subir un matrimonio. Y pues yo la convencí. Sí. Al matrimonio, cuando la madre supo, porque yo la invité, Sí. la madre, yo estaba en la cafetería y bajó y me dio como 40 minutos de tabla. Sí, ¿y por Tú qué? me la respetas, tú estás con una mujer muy hermosa, tú tienes que esto, tienes que aquello, tienes que más adelante, tienes que más atrás. Y yo traté siempre de tener eso en mi pensamiento. Sí. Como a la hora, bajó la maestra Gloserbe, hoy en día era Gloria, Sí. y ella se había casado por allá
creo que en Grecia o algo así, ¿no? Con No, un griego, en algo Estados así. Unidos, pero Bueno. con un griego, sí. Y sucede que nosotros ya supimos del matrimonio de ella pues por la madre, porque no, y pues nosotros felices y todo, pero ellos estuvieron de visita ahí, o ella estuvo de visita y se baja Gloria y me dice, ¿cómo así? Que mi madre te dedica a ti media hora para darte consejos y hablarte y Y a mí decirte, no. y con nosotras nunca lo ha hecho, con sus hijas nunca lo ha hecho. Y entonces, me sentí muy feliz porque... ¡Ay, yo- qué wow! Sería especial. Pues, sí, señora. Decía el maestro, eso fue un regalo Sí, único. Claro, y yo las argollas de nuestro matrimonio las colocamos en una levitación para la maestra. Yo los invité, pero ellos pues por sus agendas no pudieron ir. Sí. Pero la madre fue muy especial con nuestro matrimonio, con mis hijos. Ella Bueno, es ¿cuántos muy hijos tiene? especial. Dos. ¿Tiene Dos dos hijos? muchachos. ¿Cuántos años tienen ya? El bebé menor acaba de cumplir 32 años y el otro tiene 34 años. Ah, qué Esos bien. bebés tan Y grandes. ya tienen nietos y todo. Una niña, Una nieta, niña, María, que en este momento tiene 12 añitos. 11 años. Ah, 12. 12 años. Ay, qué bien. Bueno, y como todo buen saurólogo reginista, se ve muy joven, ¿no es Gracias. cierto? A pesar de tener ya Sí. nieta de 12 años. Y entonces sí, como que algo debe funcionar por ahí, porque la verdad es que no se nos notan tanto Sí, los a años, ¿no es mí cierto? no me creen, cuando me ven con mis hijos, me dicen, oiga, sus hermanos, y le digo, no, yo no son mis hermanos, son mis hijos. Increíble. Ay, ¿cómo así? No te lo puedo creer. Sí, ellos son mis hijos. Qué bien. Bueno, ellos asisten a la sede, Sí. pero no son tan tanto Tan tiempo allegados. allá, las sí. obligaciones y sus trabajos. Sí. El mayor, por ejemplo, terminó en el colegio cooperativo Copisidru. Sí. Él es egresado de allá. El otro chico no es egresado del colegio de la madre, pero sí ya se jugateó, se regresió y él es uno de los que no acepta otra cosa que no sea de lo de la maestra. Ah, bueno, ¿y ellos estudiaron alguna carrera? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? El mayor está terminando contaduría, Contaduría, sí. está con el área andina. Ok. Y el otro chico está con la autónoma terminando ingeniería de sistemas. Ah, qué Pero bien. juntos ya están trabajando, son independientes, ya tienen lo suyo. Y pues el que vive conmigo es el mayor, pero bueno. Bueno, ¿y usted a qué se ha dedicado toda la vida? Pues ya de joven estaba ahí, entonces estudió algo, se dedicó a algo, ¿qué le ha gustado en la vida? Pues